Hace 15 días atrás, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció cambios en los aprendizajes en lengua, matemática y educación y educación digital acá en la ciudad de Buenos Aires. Esta nota la teníamos prometida porque justo cuando la íbamos a hacer se había cortado la luz, ese día no estuvimos en vivo, después hubo algunos otros inconvenientes, pero hoy vamos a poder hablar un poco sobre esto con Romina De Luca, que es doctora en historia, docente, investigadora del CONICET, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, buenas tardes para vos, para la audiencia y gracias por llamar, como siempre. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Romina, no sé si estuviste viendo porque Jorge Macri parte de la base de que creo que en esto vos coincidís con él, porque vos has escrito Burros y Baratos y la degradación en la educación, que los resultados de los últimos años en educación y acá en la ciudad de Buenos Aires son muy malos, sobre todo cuando se hacen algunas pruebas como la Aprender. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto? Sí, bueno, varias cosas me parece para señalar. Por un lado, efectivamente vos hablabas del plan porteño de promoción de la alfabetización, pero esto también hay que decirlo que a nivel nacional se acaba también de lanzar lo que se denominó el compromiso federal por la alfabetización, ¿sí? Que de alguna manera están tomando el mismo problema, es decir, cómo trabajar con la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer ciclo de la escuela primaria y en particular, digamos, en primer grado. Y efectivamente, a ver, lo que podemos decir es que este es un problema real y acuciante en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Pensemos que las pruebas Aprender 2023, es decir, las pruebas que se hacen el año pasado, mostraron que al terminar la escuela primaria, el 33% de las chicas y los chicos, es decir, 1 de cada 3, ¿sí?, no tienen comprensiones lectoras elementales al terminar la escuela primaria, ¿no? Entonces, y si miráramos, digamos, sus competencias matemáticas, el número es peor. Si estamos hablando de, para empezar a conversar, arriba del 40% de las chicas y de los chicos. Entonces, efectivamente, este es un problema muy profundo que está atravesando a toda la escuela argentina y también a la de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que de alguna manera lo que permite, digamos, la discusión que está detrás de esto es que hay que revisar los métodos de enseñanza y aprendizaje, porque en particular, digamos, el método de la psicogénesis, es decir, digamos, enseñar a través de, para utilizar una fórmula que se utiliza para adultos, la palabra generadora, ¿sí? En general no produce una alfabetización sólida en los primeros años, a diferencia del método de la conciencia fonológica, ¿no? El método fonético. Pero digo, al margen de esto, que es como muy técnico, ¿sí? Vos pensás que en general hace mucho tiempo, y te diría décadas, que la escuela argentina ha renunciado a la función de suponer que puede enseñarle a leer y escribir a todas las chicas y los chicos de las escuelas en primer grado, tal como pasó cuando vos, Roberto, por ejemplo, ibas a la escuela, o cuando los oyentes, sí, que tienen, no sé, más de 50 años, 40 años, o sea, es decir, digamos, algo que la escuela argentina lograba, sí, en las últimas décadas, ha de alguna manera renunciado, y pensar que el elemento más claro de esta idea de la renuncia es cuando se instauró el bloque pedagógico entre primer grado y segundo grado, ¿no? La idea de que en realidad no necesitábamos un año para enseñarle a leer y escribir a los chicos, sino que necesitábamos más de
2 por lo menos, ¿no? Y bueno, y acá se abren un montón de discusiones que tienen que ver con las etapas de desarrollo, ¿no? Y efectivamente, bueno, que en realidad, digamos, las chicas y los chicos deben aprender a leer en el primer grado, y esta idea de, bueno, hacemos una especie de un pasaje automático entre grados y en algún momento se producirá la alfabetización, como si esto ocurriera, digamos, mágicamente, sin cambiar las condiciones de enseñanza-aprendizaje, áulicas o lo que fuera, el acompañamiento a ese estudiante que tiene dificultades. Bueno, esto no nos está dando buenos resultados, porque efectivamente al terminar la escuela primaria, ¿no?, 1/3 de las chicas y de los chicos no comprenden lo que leen, problema que se agrava en la escuela secundaria y que después explica un montón de otros problemas que también tenemos, digamos, en la escuela secundaria. Claro. Entonces, ahora el diagnóstico es cierto, ¿no? Sí, sí. No, te interrumpía por una cosa. Cuando hablabas, porque tiraste al pasar el tema de la psicogénesis, que es cuando se aprenden los chicos a su propio ritmo, y esto evidentemente después no se seguía, más o menos vos lo estabas diciendo, y llevaba a este problema que hoy tenemos. Y ahí justamente en este plan se habla de volver a las letras una por una o por sílabas, ¿no? Es decir, volver a lo que yo estudiaba cuando era chico, ¿no? Sí, en general se suele hablar de la querella de los métodos, ¿no? El método de la conciencia fonológica y el método de la psicogénesis, y la verdad te tengo que decir, digamos, que como especialista, que en general la evidencia se inclina muy claramente al método de letra por letra, sílaba por sílaba, es decir, de la conciencia fonológica, ¿no? O sea, ese es el método que da resultado, digamos, más rápidamente, ¿no? Sí. Porque pensá, digamos, el otro método que, ojo, implementado por, digamos, determinados docentes puede dar resultado, y es más, inclusive los especialistas tampoco niegan esto, ¿sí? No pasa solo por ahí, pero vos pensá en un aula superpoblada, ¿sí? Con entre 20 y 30 chicos, ¿sí? Que es estatutariamente lo que se permite, con un solo docente a cargo de ese grupo. ¿Cómo haces vos para acompañar el ritmo de progreso y desarrollo de cada una de las chicas y de los chicos, ¿sí?, personalizando la enseñanza? Claro. Eso no existe. Entonces, en realidad, por eso es que, digamos, el otro método se ha demostrado que ha sido, digamos, a la luz de sus resultados, un genocidio educativo, por lo menos por ver lo que produce en Argentina, ¿no? Claro. O sea, porque que al terminar la escuela primaria, de nuevo, 1 de cada 3, o sea, ponderemos este número en nuestra cabeza, no tiene comprensión lectora, es realmente un problema, ¿no?, gravísimo, ¿no? Entonces, efectivamente tiene que ver con volver a ese, comillas, método tradicional. Pensá que el método de la psicogénesis también fue acompañado de cosas que ha producido barbaridades también, que tenía que ver con la escritura intuitiva, el no corregir las faltas de ortografía, y eso en realidad lo que se ha demostrado es que, digamos, si vos no vas corrigiendo las faltas de ortografía, digamos, a su debido momento, el error se fija, digamos, y después es muy difícil revertirlo, ¿sí? Si vos no corregiste, es muy difícil corregirlo a posteriori, ¿no? Entonces, estos son, digamos, son problemas, ¿sí?, que bueno, que efectivamente están puestos sobre la mesa, ¿no?, para poder discutir y para poder pensar qué es lo que hacemos, ¿no?, con esto. Que sí quiero decir, digamos, porque hay todo, digamos, en general, si uno tuviera que decir, bueno, a nivel nacional, y también se refleja, digamos, a nivel de las jurisdicciones, en general, la única medida educativa del 2024 por fuera de los vouchers a las escuelas privadas, digamos, es esta, ¿sí? Es la campaña de alfabetización. Y también hay que decirlo que es una campaña que se está lanzando, digamos, a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, en un contexto en el cual estamos, digamos, frente a un ajuste, ¿sí?, de la cartera educativa también brutal, quiero decir, ¿no? Yo me pregunto, para poder pensar las cosas que se planteaban en el compromiso federal por la alfabetización, vamos a lanzar un programa de lectura, bien, cerraron el programa de lectura anterior, ¿cómo va a convivir esto con el famoso déficit fiscal cero? Porque vos necesitas recursos para garantizar,
¿sí? Distribución de libros, y digo, distribución de libros no es algo menor. Pensá que países como Francia, países como Suecia, están volviendo a la lectura papel, ¿sí? Inclusive en los primeros años de las escuelas, porque precisamente, digamos, lo que están demostrando es que empieza a haber, con esta cultura digital, ¿sí? Empieza a haber fallas elementales, si vos querés, en la lectura, en la entonación, en la fluidez lectora. Entonces, digamos, el libro papel es un elemento necesario para poder acompañar, si vos querés, un plan de alfabetización, ¿no? Ni hablemos de capacitación docente, ni hablemos de la quinta hora en un contexto en el cual, ¿sí?, el gobierno nacional ha dicho que no va a destinar recursos a pagar salarios. Entonces no sabemos cómo van a financiar esta famosa quinta hora que se sigue implementando para profundizar la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad es que el problema de la alfabetización es un problema serio, que existe, ¿sí? Que resolverlo además es una política constante de mediano plazo, ¿sí? Porque vos pensás, ¿no? Se lanza en el 2024 y, digamos, bueno, tenés que trabajar sostenidamente, es decir, digamos, estos gobiernos que el año que viene ya empiezan a pensar en la parlamentaria, ¿sí?, en las elecciones parlamentarias, bueno, tienen que trabajar sostenidamente con un plan que en realidad stricto sensu plenamente va a funcionar en el 2025, ¿sí?, en primer grado, para después empezar a obtener resultados que se sostengan a lo largo de la escuela primaria, ¿no? Y que muestren una mejora que rompa el deterioro consolidado hace décadas que reflejan las pruebas ONE a aprender en materia de lectura, escritura, comprensión matemática de nuestros estudiantes, ¿no? Dimensión, sí. Sí, ahí lo que vos estás diciendo de recursos, en el anuncio de Jorge Macri se habla de un acompañamiento focalizado en 70.000 alumnos en escuelas públicas y privadas. Eso significa inversión, supongo, y que va en contraposición con los ajustes que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires Macri con el tema fundamentalmente de salarios docentes, infraestructura, etcétera. Sí, y después también habla de jornada extendida. Esto también significaría más inversión, ¿no? Sí, tal cual. En realidad, a ver, ese anuncio es algo que ya existe. O sea, que existe previo a la asunción de Jorge Macri, es decir, la quinta hora. Sí, o sea, eso es persistente. Sí. De hecho, fue la única medida que PERSIC pudo decir, sí, acá hicimos una revolución educativa. Digo, bueno, agregar una hora de clases, ¿no? ¿Cuánto devaluamos la palabra revolución? Pero bueno, vamos a tomar lo que dijo PERSIC, sí, para él era una revolución educativa. Pero digo, esto es anterior a la asunción de Jorge Macri, digamos, a nivel local y también a nivel nacional, ¿no? Pero recurso que obviamente quedó cortado a partir de, digamos, el déficit cero, ¿no? El recorte en el ajuste de los salarios docentes y todo lo que sabemos, digamos, que empezó a pasar con el gobierno de Milei, que avanza en un ajuste feroz sobre las condiciones de vida del conjunto de la población, ¿no? Pero efectivamente implicaría más recursos, ¿sí?, a nivel jurisdiccional y a nivel nacional, pero también, digamos, y esto me parece que es el otro aspecto que hay que pensar, ¿sí? Porque dicen, vamos a poner docentes, ¿sí?, para acompañar a estos 70.000 chicas y chicos en escuelas estatales, ¿no? Y en realidad lo que hay que pensar es, si uno quiere garantizar, digamos, un acompañamiento lo más personalizado, individualizado, porque efectivamente esto da resultados, ¿sí? Si se hiciera un acompañamiento personalizado, da resultados. Nosotros necesitamos consolidar un equipo docente que acompañe a esos estudiantes. Pensá, ¿sí? Países como Finlandia muchas veces tienen, ¿sí?, al mismo maestro que acompaña a toda la cohorte educativa, es decir, vos arrancás primer grado con una maestra y terminás, ¿sí?, tu primaria con esa misma maestra, y tiene que ver con el grado de conocimiento del docente, con la familia, con los estudiantes, ¿no?, que realmente produce un diferencial, si vos querés, en términos pedagógicos, ¿no? Y acá podríamos pensar lo mismo, necesitaríamos, ¿sí?, poder pensar como, por ejemplo,
si vamos a incorporar docentes de apoyo, ¿sí? Bueno, que esos docentes de apoyo no sean tutores precarizados, que estén rotando todo el tiempo, sino que estén como planta permanente de la escuela, que acompañen a la misma población, por lo menos poner el primer ciclo básico de la escuela primaria, y todo esto, ¿sí? Todo este detalle que haría la diferencia no está, por esto que sospechamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, son medidas que se están lanzando para resolver problemas que deberían resolverse, pero son medidas que están lanzadas en un contexto de ajuste, ¿sí? De lo que nosotros llamamos el consenso liberal. Bueno, hay que ajustar todo, ¿no? Entonces digo, bueno, déjenme ser escéptica. Ahora, Romina, cuando vos decís esto, es decir, yo veo una coincidencia entre lo que vos decís y el jefe de gobierno en que la educación hoy es bastante mala. Yo agregaría un desastre. El jefe de gobierno hace una comparación, dice, estamos mejor igual que en otras partes del país, ¿no? Y eso creo que es cierto, uno lo ve charlando con chicos, inclusive cruzando la General Paz. Los chicos de la provincia de Buenos Aires aprenden menos que los chicos de la ciudad, eso se ve también. Así que en el diagnóstico más o menos podríamos decir, el tema es cómo llevar esto adelante y te consulto en esto. Vos eras o decías que era muy importante pasar de la paritaria del salario a la paritaria de contenidos. Esto lo dijiste, te lo escuché a vos varias veces. Ahí estaría fundamentalmente el problema, es decir, que este gobierno abriera la ronda de consultas y que pudiera rodearse de gente que le pudiera aportar muchas cosas a la educación, como es tu caso, o que esto que ellos proponen está bien, porque también habla de capacitar docentes, etcétera, y con esto el único tema es que al no haber presupuesto va a haber problemas para aplicarlo. A ver, me parece que no sé si las dos cosas son excluyentes, ¿no? Porque efectivamente, a ver, nosotros si queremos resolver los problemas de la escuela argentina, ¿sí? En el estado en el cual está, que efectivamente es un desastre, y no es un desastre del último gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. O sea, cuando comparamos los indicadores educativos, lo cierto es que, y cuando podemos mirar indicadores que más o menos nos den algún dato de esto, de lo cualitativo, ¿sí? Venimos así desde por lo menos mediados de los 90. Entonces, pensá la cantidad de generaciones, ¿sí? Que se han forjado con una escuela que les ha dado tal vez un papel, es decir, una certificación, título secundario, ¿sí? Pero que eso no va acompañado de contenidos. Entonces, en este estado de situación, obviamente, digamos, uno tiene que ponerse a pensar, bueno, en esta famosa paritaria de contenidos. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo hacemos que la escuela le garantice, primero, a todos y cada uno de las chicas y de los chicos de todo el país un mínimo de contenidos, ¿sí? Sólidos, científicos, básicos, que le otorguen pericias, digamos, sólidas, ¿no? Y esto implica el poder pensar, bueno, qué enseñamos, ¿sí? Y después cómo lo enseñamos. Eso sería como la paritaria de contenidos, ¿no? Entonces, eso me parece que obviamente es necesario, pero también, en general, como siempre nosotros decimos, ¿por qué la escuela argentina tiene estos resultados hace décadas? Bueno, porque la sociedad argentina no hace más que degradarse hace décadas. Entonces, la verdad es que pedirle a la escuela que tuviera un resultado diferente de ese proceso de degradación social y de deterioro de la sociedad argentina que tiene décadas, y la verdad que sería un poco ingenuo, ¿no? Entonces, lo cierto es que la degradación educativa acompaña esa degradación social, ¿no?
Y esto es importante para poder entender, bueno, que tenemos que resolver los dos problemas juntos, ¿no? El poder pensar cómo sacamos a la sociedad argentina de la degradación y del estancamiento en el que vive hace décadas y cómo en ese proceso rescatamos a la escuela. En este proceso de rescatar a la escuela, obviamente implica, como vos también decís, crear una agenda de qué enseñar, pero también una agenda, digamos, de especialistas, de técnicos, que efectivamente pongan en consideración, bueno, a ver, en la situación en la que estamos, el método más eficiente a utilizar sería este, ¿sí? Bueno, entonces vamos a capacitar al conjunto de los docentes para, digamos, hacer ese proceso, vamos a pensar cuál es la mejor composición, cantidad de estudiantes por docente para poder llevar adelante esto, con qué materiales vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, digamos, qué otro personal de apoyo vamos a poner en las escuelas, digamos, cómo vamos a tomar, digamos, aspectos que vinculen también y que logren, digamos, de alguna manera el romper con el efecto cuna, ¿sí?, de nuestros estudiantes, que es que en general, ¿sí?, o sea, si la familia no terminó la escuela secundaria, el chico tiende a no terminar la escuela secundaria, es decir, son procesos que se tienden a repetir, ¿no? Entonces digo, bueno, digamos, hay que tomar los dos problemas de la mano, pero me parece que entendiendo, si vos querés, esto que en otras oportunidades has conversado con otros compañeros, como con Eduardo Sartelli, que tiene que ver, bueno, si nosotros no nos ponemos en marcha de construir la Argentina del 2050, es decir, rescatar a la sociedad argentina de este estado, digamos, de degradación, con un plan de desarrollo, digamos, concreto, realista, digamos, que nos lleve a repensar la escuela, que nos lleve a repensar qué hacemos, no solo en la primaria, alfabetizando a las chicas y a los chicos, sino también qué hacemos con la escuela secundaria, cómo rediseñamos la escuela, la escuela técnica, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que hay que pensar que lamentablemente el combo se resuelve de la mano, ¿sí? O sea, no podemos pretender que haya una política educativa que construya la escuela del Finlandia si Argentina es Ruanda. Está muy claro. Bueno, no sé si querés agregar algo que pensaste y podés agregar, o si no, te agradezco por la nota. No, bueno, Roberto, ha sido lo suficientemente generoso como para dejarme desarrollar un poco estas ideas, así que bueno, lo que me parece que hay que pensar es esto, ¿no? Bueno, ¿tenemos que rescatar a la escuela de este desastre? Sí, tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso implica crear una agenda para la escuela y también, digamos, entender esta dimensión social más general que nos permita, sí, nos dé la base de posibilidad para poder rescatar a la escuela. Así que, bueno, me parece que ese es el problema y el desafío que hay por delante para poder entender cómo resolvemos un problema a nivel estructural y no vamos implementando partes aquí y allá que no sabemos si se van a continuar, sí, dentro de 2 años. Yo te agradezco mucho, Romina, porque nos hayas atendido y porque hayas evaluado estos temas que realmente son temas que por lo menos a nuestro programa nos preocupan mucho, y vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas que han quedado y que pienso que en otro momento las vamos a seguir charlando, porque hay muchos temas que tienen que ver con la educación que se están modificando y que por ahí no de la mejor manera. Te mando un beso grande, Romina. Un abrazo, Roberto, gracias por llamar, hasta luego. Gracias a vos por atendernos. Hablábamos con Romina De Luca, docente universitaria, doctora en la historia, sobre este tema, la educación. Fíjense que la ley famosa Bases que se está discutiendo en estos momentos no tiene el tema de la educación, no se está discutiendo la educación en la ley Bases, por ejemplo, ¿no? Por decir, es como que es un tema que no interesa a nadie.